Bienvenidos a AI, Libros, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en Superficiales de Nicholas Carr, un libro que nos hace preguntarnos cómo Internet está cambiando nuestra forma de pensar. Carr plantea una pregunta un tanto provocadora, ¿verdad? ¿Nos está volviendo Internet superficiales? Porque sí, nos da acceso a muchísima información, pero ¿a qué costo? Y para entenderlo, Carr nos lleva por un recorrido histórico, ¿no? Para ver cómo tecnologías que hoy nos parecen tan comunes como los mapas o los relojes cambiaron nuestra percepción del espacio y del tiempo. Exacto. Y con ello, nuestra forma de pensar. Pero no se queda solo en la historia. Carr también explora la ciencia. La neuroplasticidad, esa increíble capacidad del cerebro para adaptarse a las herramientas que usamos. Me fascinó el ejemplo de Nietzsche. Cambió la pluma por la máquina de escribir y asasa. Su estilo de escritura cambió por completo. Se volvió más telegráfico, más conciso. Claro, es una prueba de que las herramientas no son solo objetos pasivos. Moldean nuestra mente, nuestros procesos mentales. A nivel neuronal se explica con el principio de las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Al principio, todo torpe, pero con la práctica, las conexiones neuronales se fortalecen y el movimiento se vuelve fluido. Exactamente. Y Carr conecta esta idea con la invención del alfabeto y la imprenta, tecnologías que impulsaron el pensamiento abstracto y la lectura profunda. Nos permitieron procesar información de forma individual, construir nuestro propio conocimiento. Y aquí viene el contraste con Internet. La lectura en línea, con tantos hipervínculos, la tentación de saltar entre pestañas. Nos lleva a una lectura fragmentada, superficial, como si hojeáramos un libro a toda velocidad. Sí, como si en lugar de explorar un bosque a pie lo recorriéramos en coche a toda velocidad. Solo captamos destellos. Perdemos esa capacidad de concentración, de análisis que la lectura tradicional fomentaba. Y este cambio no se limita solo a la lectura, ¿verdad? La evolución de los medios, desde la radio a la televisión hasta Internet, nos ha llevado a un banquete de información disponible las 24 horas. Un banquete que, como la comida rápida, puede ser adictivo y poco nutritivo para la mente. Es cierto. Internet al principio replicaba la imprenta, se centraba en el texto, pero rápidamente evolucionó. Imágenes, sonidos, vídeos, un turbellino de estímulos. Y ahí está su poder, la convergencia de todos los medios anteriores en uno solo, un medio universal. Pero esa convergencia tiene un lado oscuro. La fragmentación del contenido y la reducción de nuestra capacidad de atención. Totalmente. Piensa en los periódicos, los libros. Se están adaptando a este formato digital y eso inevitablemente cambia la forma en que interactuamos con ellos. Y no podemos olvidar la influencia de Google en todo esto. El gigante que organiza la información mundial, con la misión de hacerla accesible y útil. Prioriza la popularidad y la relevancia. Nos da respuestas rápidas, eficientes. Pero eso puede limitar nuestra exposición a diferentes puntos de vista. No, como es crear una burbuja a nuestro alrededor. Es una paradoja. Google nos facilita el acceso a la información, pero al mismo tiempo podría estar limitando nuestra visión del mundo. Interesante. Y nuestra memoria. La estamos delegando a Google. Es lo que Carr argumenta. Nuestros cerebros se están adaptando a esta memoria externalizada. Confiamos menos en nuestra memoria y más en la información disponible en línea. Como si tuviéramos una biblioteca universal en el bolsillo. Pero al depender tanto de ella, nos olvidamos de cómo recordar. Exacto. Perdemos la capacidad de crear conexiones profundas con el conocimiento. Y hablando de la relación mente-máquina, Carr nos presenta a Elisa, un chatbot de los años 60. ¿Un chatbot qué? Engañó a mucha gente haciéndoles creer que hablaban con una persona real. ¿En serio? Es increíble cómo la gente se dejaba llevar por esa ilusión. Claro, Elisa era un programa muy básico comparado con la inteligencia artificial actual, pero nos plantea una pregunta importante. ¿Se está difuminando la línea entre la mente humana y la máquina en la era digital? Una pregunta que nos lleva al tema central, el impacto de Internet en nuestra atención y aprendizaje. Carr analiza cómo el entorno hipervinculado y multimedia de la red puede saturarnos. Distrae constantemente. Es como intentar leer en una fiesta, con música, conversaciones, luces. Imposible concentrarse. La investigación sugiere que la lectura profunda, esa que nos permite comprender y retener información, se ve afectada en este entorno digital. Retomemos esa idea de la externalización de la memoria. Antes dependíamos de nuestra propia memoria para recordar información, fechas, eventos. Teníamos que hacer un esfuerzo consciente para guardar el conocimiento en nuestra mente. Claro. Recuerdo pasar horas memorizando poemas, números de teléfono, hasta las capitales del mundo. Era todo un reto. Exacto. Pero ahora, con Google, a un clic de distancia,
Confiamos en él para almacenar y acceder a esa información. Es como si tuviéramos una biblioteca universal en el bolsillo. Sí, es súper útil, pero ¿a qué precio? Carr sugiere que al externalizar nuestra memoria, corremos el riesgo de debilitar nuestra capacidad de formar recuerdos duraderos, de crear conexiones profundas con la información. Es como si confiáramos tanto en el GPS que ya no nos esforzamos por aprender las tallas de nuestra ciudad. Perdemos la oportunidad de construir un mapa mental propio, con sus recovecos, sus conexiones únicas. Y Carcer describe Google como una empresa con una mentalidad taylorista, obsesionada con la eficiencia y la optimización. No estoy familiarizado con el término taylorista, ¿podrías explicarlo? Claro, Frederick Taylor fue un ingeniero que a principios del siglo XX desarrolló un sistema para optimizar la productividad en las fábricas. Su idea era descomponer las tareas en pasos simples y repetitivos, buscando la máxima eficiencia. Ya veo. Y Carr sugiere que Google aplica esa misma lógica a la información. Busca fermentarla y optimizar su acceso para que la consumamos de forma rápida, sin detenernos a pensar demasiado. Exactamente. Google busca organizar la información mundial y hacerla accesible de forma rápida y eficiente. Su objetivo es ofrecernos la respuesta precisa a nuestra búsqueda en fracciones de segundo. Suena genial, ¿no? ¿Quién no quiere respuestas instantáneas a sus preguntas? La eficiencia es valiosa, sin duda, pero Carros nos advierte sobre el riesgo de priorizar la velocidad por encima de la profundidad. Si solo buscamos respuestas rápidas y fáciles, ¿qué pasa con la reflexión, el análisis crítico, la capacidad de conectar ideas de forma creativa? Es un punto importante. Si solo nos quedamos con la superficie, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento propio, crítico, original? Exactamente. Y no olvidemos el ambicioso proyecto de Google de digitalizar todos los libros del mundo. Sí, Google Books. Recuerdo haber leído sobre ello. Es un proyecto fascinante, sin duda. Google Books nos permitiría acceder a una biblioteca universal desde cualquier lugar del mundo. Imagina la cantidad de conocimiento al alcance de la mano. Suena increíble. Pero también plantea algunas preocupaciones. ¿Qué pasa con los derechos de autor de los autores? Y con el control que una sola empresa podría tener sobre el acceso a la información. ¿Quién decide qué libros se digitalizan y cuáles no? ¿Podría Google, con su algoritmo, influir en nuestras elecciones de lectura? Son preguntas cruciales. ¿Y qué hay de la transformación de los libros en la era digital? El libro electrónico está ganando terreno rápidamente. Carr analiza la evolución del libro electrónico y cómo este nuevo formato está incorporando características que van más allá del simple texto. Hipervínculos, multimedia, interacción con otros lectores. Es cierto, he visto libros electrónicos que permiten buscar definiciones, resaltar frases, incluso compartir comentarios con otros lectores. Estas nuevas funciones pueden enriquecer la experiencia de lectura, sí, pero también pueden distraernos de la esencia misma del libro, la palabra escrita. Es como si al añadir tantas capas de interactividad, se perdiera la magia de sumergirse en la historia, de conectar con la voz del autor de forma íntima, personal. Carr utiliza la metáfora del libro líquido para describir esta transformación. Así como el agua se adapta al recipiente que la contiene, el libro electrónico se adapta a las características de la red. Pierde su forma fija, su estructura lineal, su carácter único. Pierde su materialidad, su peso, su olor. Es interesante cómo la tecnología puede transformar incluso objetos tan arraigados en nuestra cultura como los libros. Y esa transformación nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene nuestra forma de leer, de pensar, de comprender el mundo. Volviendo al tema de la mente y la máquina, me parece fascinante la historia de Lisa, ese chatbot que engañó a tanta gente. Es una muestra de nuestra tendencia a antropomorfizar las máquinas, a buscar en ellas una especie de inteligencia similar a la nuestra. Claro, como si buscáramos en las máquinas un reflejo de nuestra propia inteligencia, un eco de nuestra propia conciencia. Precisamente. Pero Carr nos advierte sobre el riesgo de confundir la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Las máquinas, por muy sofisticadas que sean, siguen siendo herramientas creadas por el ser humano. Y como herramientas, tienen sus limitaciones. Carr argumenta que al delegar en las máquinas tareas que antes realizamos con nuestra propia mente, corremos el riesgo de debilitar nuestras capacidades cognitivas. Es como si, al usar la calculadora para todo, olvidáramos cómo hacer operaciones matemáticas básicas. O si al depender del corrector ortográfico, perdiéramos la capacidad de escribir correctamente por nosotros mismos. Delegamos en la tecnología funciones que antes ejercitaban nuestra mente, y al hacerlo, corremos el riesgo de atrofiar esas capacidades. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de mente estamos cultivando en la era digital? Una mente ágil, rápida, capaz de procesar grandes cantidades de información. O una mente distraída, superficial, incapaz de concentrarse en una sola tarea.
una mente que depende de las máquinas para pensar por ella. Carl no ofrece respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre el poder de las herramientas que utilizamos. Y cómo esas herramientas, al mismo tiempo que nos ayudan, también pueden limitarnos. Es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad individual. No podemos culpar a la tecnología en nuestros propios hábitos mentales. Somos nosotros quienes decidimos cómo usarla, cómo integrarla en nuestras vidas. Exacto. Carl nos recuerda que la tecnología por sí sola no determina nuestro destino. Somos nosotros quienes, con nuestras decisiones, con nuestros hábitos, con nuestra forma de interactuar con el mundo, definimos el camino que queremos recorrer. Y para eso, necesitamos cultivar no solo la capacidad de procesar información, sino también la capacidad de reflexionar, de analizar, de conectar ideas de forma profunda y creativa. Necesitamos cultivar una mente que no se limita a consumir información, sino que también sea capaz de producirla, de transformarla, de darle un sentido propio. Es un desafío apasionante. Carl nos invita a ser arquitectos de nuestra propia mente en la era digital. ¿Y qué nos dice sobre la naturaleza? ¿Cómo encaja en este panorama? Sí. Carl menciona estudios que demuestran que pasar tiempo en la naturaleza, lejos de la constante estimulación digital, puede mejorar nuestra atención, nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración. Es como si en contacto con la naturaleza nos permitiera recargar nuestras baterías mentales, silenciar el ruido de información y reconectar con nuestra propia esencia. Exactamente. La naturaleza ofrece un espacio de calma, de silencio, de contemplación que nos permite reconectar con nuestra propia esencia, lejos del ruido y la velocidad del mundo digital. Es un antídoto para la sobreestimulación digital. Carl nos plantea la pregunta que da título a su libro. Internet nos está volviendo estúpidos. ¿Cuál es tu opinión? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta única. Creo que Carl no pretende demonizar Internet, pero nos invita a ser conscientes de sus posibles efectos en nuestra mente. Nos invita a usar la tecnología de forma responsable, sin renunciar a nuestra capacidad de pensar de forma crítica, creativa y profunda. Nos invita, en definitiva, a construir una relación con la tecnología que nos permita aprovechar sus beneficios sin sacrificar nuestra esencia como seres humanos. Exactamente. Para eso necesitamos cultivar no solo nuestra mente digital, sino también nuestra mente analógica, nuestra mente contemplativa, nuestra mente creativa. Es un camino que requiere esfuerzo, conciencia, disciplina, pero es un camino que en última instancia nos permitirá vivir una vida más plena, más rica, más significativa. Siguiendo con nuestra inmersión en superficiales, hablemos de la investigación sobre lectura en línea. Carl menciona estudios de seguimiento ocular, ¿no?, que revelan patrones sorprendentes en cómo nuestros ojos se mueven por la pantalla. ¿Qué nos puedes contar de esos estudios? Son fascinantes porque nos muestran cómo la tecnología está moldeando nuestros hábitos de lectura casi sin darnos cuenta. En vez de leer línea por línea como haríamos con un libro impreso, tendemos a escanear la pantalla en un patrón curioso que se asemeja a una F. ¿En forma de F? Suena interesante. ¿Puedes explicarlo? Claro. Primero, nuestros ojos hacen un barrido horizontal en la parte superior de la pantalla, buscando títulos, palabras clave, imágenes que llamen la atención. Luego bajan verticalmente por el lado izquierdo, buscando subtítulos o elementos destacados. Y al final, la mirada hace una exploración diagonal hacia la izquierda, como buscando algo específico en el texto. Ahora que lo dices, creo que yo también lo hago. Es como si buscara la información más relevante rápidamente, sin detenerme en cada detalle. Exactamente. Es una forma de lectura fragmentada. Prioriza la velocidad, la búsqueda de información específica, por encima de la comprensión profunda del texto. Carl lo describe como leer para cazar y picotear. Y las estadísticas lo confirman. Carl menciona que el tiempo promedio que pasamos en una página web antes de saltar a otra es menos de 30 segundos. Refleja la impaciencia que la red ha sembrado en nosotros. Queremos todo rápido, fácil, sin esfuerzo. Y si una página no nos engancha en segundos, ¡papum!, a otra cosa. Como en un buffet de información, ¿no? Picando de un plato a otro sin saborear realmente ninguno. ¿Crees que estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos? De sumergirnos en un texto, de disfrutar la lectura lenta, reflexiva. Carl argumenta que sí. La lectura profunda, esa que nos permite conectar con las ideas del autor, analizarlas, construir nuestro propio conocimiento, se ve afectada por este entorno digital. La tentación constante de hacer clic en un enlace, saltar a otra página, revisar notificaciones, fragmenta nuestra atención, nos aleja del placer de la inmersión en la lectura. Y a eso se suma la sobrecarga cognitiva que genera el constante bombardeo de información. Es como intentar beber de una manguera a presión. Recibimos tanta información que nuestra mente no puede procesarla adecuadamente. Totalmente. Nuestra memoria de trabajo se satura y eso dificulta la comprensión. El análisis crítico, la capacidad de conectar ideas de forma creativa, como un escritorio lleno de papeles sin saber por dónde empezar a ordenar. Ante este panorama, ¿qué alternativas nos propone Carl?
¿Cómo contrarrestar estos efectos? Habla de la teoría de la recuperación de la atención. Pasar tiempo en la naturaleza, lejos de la estimulación digital, puede ayudar a restaurar nuestra capacidad de atención, mejorar la memoria, fortalecer las funciones cognitivas. Es como si el contacto con la naturaleza nos permitiera reiniciar nuestro sistema, ¿no? Silenciar el ruido y reconectar con nuestra propia esencia. Sí, la naturaleza ofrece calma, silencio, contemplación. Nos permite desconectar del mundo digital y reconectarnos con nosotros mismos. Carl lo describe como un baño de bosque para la mente. Una imagen muy bonita. Y volvemos a la pregunta del libro. ¿Internet nos está volviendo estúpidos? Es una pregunta compleja. No hay una respuesta simple. Creo que Carl no busca demonizar Internet, pero nos invita a ser conscientes de sus posibles efectos en nuestra mente. A usar la tecnología de forma responsable, ¿no? Sin renunciar a nuestra capacidad de pensar críticamente de forma creativa y profunda. Exacto. Ser conscientes de los hábitos que estamos cultivando en la era digital. Pasamos demasiado tiempo frente a la pantalla. Nos cuesta concentrarnos. ¿Hemos perdido el gusto por la lectura lenta y reflexiva? Preguntas que debemos hacernos para tomar conciencia de cómo la tecnología moldea nuestra mente. Y a partir de ahí tomar decisiones. Construir una relación con la tecnología que nos permita aprovechar sus beneficios sin sacrificar nuestra esencia como seres humanos. En resumen, Superficiales nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo digital, a ser arquitectos de nuestra propia mente, a cultivar no solo la capacidad de procesar información, sino también la de reflexionar, analizar, conectar ideas de forma profunda. A construir un futuro donde la tecnología esté al servicio del ser humano, no al revés. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión en Superficiales, un libro que sin duda nos deja con muchísimas preguntas y reflexiones. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación inspire a nuestros oyentes a explorar las ideas de Carrer, a seguir cuestionándose cómo la tecnología está moldeando su mente. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en Superficiales de Nicholas Carr. Los invitamos a leer el libro y a seguir explorando la relación entre tecnología y mente humana. Hasta la próxima, amantes de la lectura.